Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Shihou Saikyo no Daimao, Murabito wa Nitensei Suru volumen 8 parte 6. Si bien soy Art Mitiar, también soy. No dudé en lo más mínimo, y estaba a punto de confesar la verdad, cuando... Oigan, ustedes dos, parece que ahora no es el momento para conversar. La voz de verdad estaba inusualmente tensa. El mar de sangre a nuestros pies comenzó a hincharse, empujando a un lado los muchos cuerpos. Lentamente, el líquido rojo comenzó a girar y a tomar la forma de una persona. Carmesí. Eso fue todo lo que vi en ese momento. Cabello hasta la cadera. Ojos espeluznantes, labios carnosos, un atuendo que parecía un uniforme. Militar, el aura que emanaba de su cuerpo, todos ellos eran carmesí. Sentí una punzada sentimental al verla, y algo parecido a la tristeza se agitó en mí cuando pronuncié su nombre. Lumanas Volcroft. Un dios maligno, no, un dios exterior que había matado con mi propia mano. Se veía tal como lo había hecho en vida, pero... Albarto. 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 Ella era igual que los demás. Este Lumanas era un facsímil de lo real. Una creación artificial que se había construido a partir del más mínimo eco de su información que se quedó en el inframundo. Incluso si se ve exactamente como el artículo genuino, todavía no es real. A pesar de que sabe que no le devolverá la vida. Supongo que no. Tuvo más remedio que intentarlo. Sí. Tú y yo estamos desesperados. ¿Cómo reaccionarían las mujeres que amamos si estuvieran aquí ahora? Mismo, si Lumanas y Lidia estuvieran aquí, se encogerían de hombros exasperados, o llorarían de pena. De todos modos, ambos. Éramos tontos que no podían dejar de lado nuestra debilidad, nuestra desesperación. Ard. Ahora no es el momento de detenerse en el sentimiento. Sí, eso es verdad. Si bien parecía simplemente estar inmóvil, verdad ya había completado sus preparativos para la batalla. Ginny, que estaba junto a ella, preparó su lanza carmesí y miró a nuestro oponente. Necesitaba cambiar mi mentalidad. Falso o no, nos enfrentábamos a un exterior. Estaba en un nivel completamente diferente al de Lucius y Garp. Primero, tenemos que averiguar cuánto de su poder ha podido recrear. Sí. Centrémonos en la defensa al principio. Señorita Ginny, no tiene objeciones. Seguiré tu ejemplo. Parecía que cualquiera de las dudas que había albergado antes había sido eliminada. Necesitaba concentrar todos sus pensamientos en pelear. Ginny había detectado intuitivamente que Lumanas era un enemigo que exigía tanto. Como para probar que nuestro juicio era correcto, el monstruo carmesí hizo su movimiento. Albarto. Albarto. Lumanas continuó repitiendo las mismas palabras mientras abría los brazos. Ah. Señorita Ginny. Salta a un lado. Ginny respondió a mi grito y por reflejo saltó hacia un lado. Tan pronto como lo hizo, un rayo carmesí cayó sobre el lugar donde había estado. Como era de esperar, ha recreado lo básico. Sí. Al menos en ese aspecto, está a un nivel comparable al original. Los poderes de Lumanas eran relativamente simples. En esencia, ella pudo comandar un rayo carmesí. Era difícil predecir cuándo se manifestaría, lo que lo hacía extremadamente difícil de evitar, y un golpe directo vaporizó al objetivo, con el alma y todo. La velocidad y la potencia eran extraordinarias. Sin embargo, cuando se ve desde los estándares del mundo antiguo,
La habilidad de Lumanas era débil. Ella y sus fuerzas habían construido una reputación como un ejército poderoso e incomparable basado en el abrumador talento para la batalla que poseía la propia Lumanas. Pudo leer perfectamente los movimientos del enemigo, siempre encontrar el curso de acción correcto y ejecutarlo en un instante. Sus tácticas eran variadas y numerosas, y las cambiaría de parecer finamente calculadas en un momento a ser completamente incomprensibles al siguiente. Yo también estuve una vez atrapado en la red que ella tejió con sus tácticas y, como resultado, luché varias veces. Sin embargo, eso no es algo que él pueda recrear. Estoy de acuerdo, pero lo que da tanto miedo de Lumanas es que incluso una copia falsa de ella te hace creer que podría lograr lo imposible. No podía negar eso, por eso me limité a moverme con cautela. Me concentré en tratar de leer los pensamientos del enemigo mientras defendía. Ella no está ni cerca de la realidad. Debido a que este Lumanas era una copia, no tenía la capacidad de pensar. Todo lo que hizo fue disparar rayos a ciegas. El relámpago carmesí era de primer nivel en términos de poder y velocidad, y no podía ser anulado, ni siquiera con mi poder especial. Sin embargo, podría manejarse fácilmente con magia defensiva a toda potencia. Por lo tanto, tuvimos una ventaja abrumadora en esta batalla de principio a fin. Alberto. Lumanas había sufrido muchos daños. El uniforme que vestía estaba rasgado en múltiples lugares, y la piel que sobresalía de las lágrimas estaba teñida de rojo por su sangre. Sin su inteligencia, era demasiado fácil de derrotar. Como alguien que conoció a Lumanas en su apogeo, sentí una punzada en el corazón. Sin embargo, al mismo tiempo, su perseverancia evocó un saludable respeto. Por mi parte. Alberto. Su mirada permaneció fija en mi dirección. Lumanas solo me miraba a mí. Sin embargo, la criatura era solo un autómata, por lo que tenía que ser una coincidencia. Aún así, no pude evitar sentirme culpable. Vas a romper la promesa que hicimos, ¿verdad? Parecía que eso era lo que me estaba diciendo. Su mirada parecía acusatoria. Perdóname, Lumanas. No hay otra manera. Aunque estaba en conflicto, traté de dar el golpe final para terminar la pelea. Lo menos que podía hacer era usar magia a toda potencia para asegurarme de que no sintiera ningún dolor. Me dolió el corazón cuando apunté a Lumanas. Ra. La fracción de segundo antes de que fuera a desatar mi hechizo de ataque. El aura. La peligrosa presencia que emanaba de todo su cuerpo se hinchó en poder. No. Eso es imposible. Traté de rechazar la posibilidad por absurda, pero el autómata no prestó atención a esa lógica. Batos. Un relámpago carmesí iluminó el área y un estallido tronador resonó en el aire. El inmenso rayo del cielo no nos golpeó. Cayó, en cambio, sobre Lumanas. La energía carmesí fluyó de todo su cuerpo. Eso por sí solo no representaba ningún peligro, pero reconocí que el poder crecía con cada segundo que pasaba. Esto es malo. Tiene la intención de autodestruirse. Si dejamos que eso suceda, ella definitivamente nos aniquilará a todos. ¿Verdad? Se puso a pensar, frotándose la barbilla con la mano. Sin embargo, no tuve tiempo de preocuparme por eso. Lumanas
¿Tú también lo has hecho? Cuando Sylvie perdió el control de sí misma, el alma de Lidia que permanecía dentro de mí recuperó el sentido de sí misma y salvó el corazón de Sylvie. ¿Era esto lo mismo? Lúmanas. ¿También has traído un milagro a la existencia? Para proteger a Alberto. Para asegurarse de que no moriría. Ante tal emoción, yo sentí una extraordinaria oleada de ira. Si lo amabas tanto, ¿por qué no lo tomaste de la mano? Había límites para el egoísmo. Había elegido un camino que dejaba atrás a los que amaba. Lúmanas decidió aplastar la soledad, apostando a base de delirios. Eligió un futuro imposible, la felicidad después de la muerte. Si hubieras hecho algo diferente. Si te hubieras preocupado por ese hombre en primer lugar. Entonces todo podría haberse evitado. Lúmanas, como yo, fue una de las principales causas de todo este incidente. Ella había llevado a Alberto a la soledad, le había destrozado el corazón y lo había convertido en el hombre que era hoy. ¿Qué derecho tenía ella de involucrarse ahora? Lúmanas Volcroft. Ya no hay lugar para ti en este escenario. Mi compasión y tristeza se habían evaporado, reemplazadas por furia. Mientras la lanzaba con cada hechizo de ataque a mi disposición. Sin embargo, ella resultó ilesa. Lúmanas absorbió mi magia, su aura solo se hizo más fuerte. Batos. Sentí una fuerte voluntad que emanaba de los ojos carmesí de Lúmanas. Incluso cuando parecía que explotaría en cualquier momento. Parecía decidida a no dejarme romper mi promesa y matar a Alberto. Una madre protegiendo a su hijo. Encontré eso más irritante que cualquier otra cosa. Basta de tonterías. No tienes derecho a tomar esa postura. Mi mente y mi corazón fueron completamente tragados por la rabia. No. Había una sola parte de mí que estuviera tranquila. Naturalmente, no pude tomar las decisiones correctas en esa situación, así que Verdad intervino. Sabes, por lo general estás tan relajado, pero te conviertes en una bola de ira incontrolable cuando algo te molesta. Realmente no has cambiado. ¿Verdad? Verdad comentó con una risita antes de saltar del suelo. Ah. Lady Verdad. Ella saltó sobre Lúmanas. No dejaré que te salgas con la tuya. Verdad usó su impulso para empujar a la mujer carmesí al suelo. Esperando. Debajo de ellos había un agujero negro, en el que se sumergieron las dos mujeres. Mientras Ginny y yo mirábamos en asombrado silencio, el agujero negro se cerró de inmediato y desapareció. Un momento después. Ahem, 1, 2, prueba, prueba. ¿Puedes escucharme? ¿Ustedes dos? Escuché la voz de Verdad en mi cabeza. En primer lugar, la comunicación desde una dimensión paralela es unidireccional. Así que no tiene sentido que me respondas. Con eso fuera del camino, se lanzó a su tema principal, conservando su indiferencia habitual. Hice los cálculos y, según mis matemáticas, llegué a la conclusión de que si Lúmanas se autodestruía, nuestras posibilidades de supervivencia eran 0. Lo que significa que solo había una opción. ¿Entiendes, verdad? Su tono llenó lo que no había dicho. El que es prescindible muere y salva a los demás. Ahora, supongo que es un cliché, pero hay una cosa que es diferente. Soy un dios inmortal de los eruditos. Algo debe haber pasado en el otro lado. La voz de Verdad comenzó a quebrarse. Incluso si este yo es borrado, hay, todavía, montones de millones de mí,
quedan. Así que no, tristes, de acuerdo. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero ella probablemente estaría sonriendo en cualquier situación. Su voz se mantuvo brillante hasta el final. Dejo, en tus manos, voy a tomar una siesta. Ese fue el final de su comunicación. Lady Verdad. El rostro de Ginny se retorció en desesperación mientras procesaba el impacto de lo que acababa de ocurrir. Yo, también luché para lidiar con eso. Verdad parecía estar convencida de que estaría a salvo, pero no había absolutos. Creía que Alberto salvaría a Lizard, Olivia y Sylvie antes de que las mataran. Pero con Lumanas, sería difícil. Había recuperado su propia voluntad. Ella no aceptaría el control de Alberto. A diferencia de los demás, no podía decir con certeza si Verdad sobreviviría. Si hubiera mantenido la calma, ¿habría podido encontrar otra manera? No, la elección de Verdad fue probablemente la mejor y no pude haber hecho nada más. Incluso entonces, la duda, la segunda suposición, el autorreproche se arremolinaban en mi pecho. Ard. Cuando escuché la voz ansiosa de Ginny, me obligué a dejar de lado mis propios sentimientos. Su ansiedad tenía que ser mucho mayor que la mía. Para alentar a Ginny, necesitaba actuar con la mayor confianza posible. Lady Verdad no caerá por algo tan pequeño. Ella misma lo dijo, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer es confiar en esas palabras y seguir adelante. Sonreí suavemente para mostrar que la situación actual no era nada fuera de lo común. Y entonces, sigamos adelante, señorita Ginny. Está bien. Estuvimos uno al lado del otro mientras proseguíamos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde ese momento? Los dos marchamos hacia la siguiente grieta en el oeste. Incluso cuando el campo de batalla quedó atrás, la tierra parecía continuar para siempre. Por momentos atravesamos montañas de agujas. A veces, atravesamos un páramo abrasador y caluroso. A veces, caminábamos bajo aguaceros torrenciales. Caminamos sin cesar hasta que finalmente llegamos a la mitad de una planicie nevada azotada por una ventisca. Vientos blancos y cegadores atravesaron el aire, y el frío gélido absorbió el calor de nuestros cuerpos. No tenía nada en lo que basar la sensación, pero este se sentía como nuestro destino final. Él estaba cerca. Alberto estaba esperando. Pero Ard. Parece que no puedo ir más lejos. Fue aquí donde Ginny se arrodilló suavemente y luego se derrumbó en la nieve. Levanté su forma esbelta y la miré a la cara. Hacía tiempo que había superado sus límites. Tenía los ojos hundidos y las mejillas demacradas. Respiraciones pesadas escaparon de su boca. Era notable que un humano ordinario nacido en esta era moderna hubiera llegado tan lejos. Su fuerza de voluntad era digna de elogio. Señorita Ginny. Por favor, déjame el resto a mí. Cuando escuchó mis palabras, se le formaron lágrimas en las esquinas de sus ojos. No quiero permanecer débil o seguir siendo una carga. Ese es mi deseo, pero parece que algunas cosas no se pueden evitar. Su voz estaba llena de una fuerte frustración y arrepentimiento. Ella debe haber querido recuperar lo que había perdido con sus propias manos. Irena, su mejor amiga. Su vida diaria y la historia que compartió con sus compañeros. Esas eran las cosas más importantes para Ginny, y eran preciosas más allá de toda medida. Por lo tanto, aparentemente se negó a confiarle todo a otro, incluso a
Alguien como yo, en quien tenía una gran fe. Ginny se negó a decir, te lo dejo a ti. Puedes pensar que es una tontería, pero tengo mi orgullo como mujer, quería llegar hasta el final. Sentí las emociones de Ginny en su tenue mirada. Oh, solo deseo. Pero Ard. No había necesidad de que escuchara el resto de su declaración. Entendí la intención. Todo lo que quedaba era que yo lo viera otra vez. Por favor, espera aquí y descansa. Espera a que todos regresemos. Sin una palabra, Ginny dejó caer la cabeza hacia atrás. Tomé las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Luego continué solo hacia el oponente que me esperaba. Frío. Hace mucho frío. Mi aliento salió como una niebla blanca en el aire helado. Dejé que mi mente divagara mientras caminaba penosamente hacia adelante. Lo primero que me vino a la mente fue la expresión de Ginny. Casi me había implorado que derrotara al odiado enemigo. Para ella, eso era Alberto. Él era el monstruo malvado que había destruido su vida y la vida de sus amigos. Eso era todo lo que era. Aún así, no podía obligarme a odiarlo. ¿Cómo podría? Yo era una de las causas que lo habían llevado a estas acciones. Hace tanto frío. Ni una pizca de calor. Ya veo. Así es como realmente te sientes. Este gélido mundo blanco probablemente era un reflejo de Alberto. Había perdido a sus compañeros uno por uno hasta que no quedó nada. En última instancia, su corazón se había convertido en un páramo helado y se vio obligado a sufrir una existencia en ese estado. Podía imaginar fácilmente lo agonizante que debió haber sido. Había huido de enfrentar la realidad de Alberto. La promesa que le había hecho. La promesa que le había hecho a Lumanas. Me habían atrapado entre las promesas contradictorias y me habían desgarrado. Al final, me rendí en encontrar una respuesta y corrí. Yo también soy un tonto egocéntrico. Realmente lamento todo, desde el fondo de mi corazón. Al principio, solo estaba enojado por toda esta situación. Sin embargo, eso fue egoísta, totalmente irracional e injusto. No tenía derecho a despreciarlo. Por lo tanto, lo que estaba a punto de hacer no era venganza. Simplemente estaba atando un cabo suelto que había descuidado. Para poner fin al corazón de un camarada que una vez había abandonado. Por eso ahora lamento haberte hecho esperar, Alberto XX. En medio de esta llanura barrida por la nieve, enfrenté mi destino. Interludio, el monstruo inmortal y un sueño fugaz. 3. La inestabilidad había llegado al espacio. La zona de color blanco puro. Crujía, oscilaba, temblaba y ondulaba. Cuando el cambio se produjo en él. Arya, Calmia murmuró y entrecerró los ojos. No queda mucho tiempo. Habiendo escuchado la ansiedad en la voz de Calmia, Irena fortaleció su convicción. Sin duda, el final se acercaba, y Ard estaba luchando contra Alberto. Para poner fin a este capítulo, para poner fin a esta larga saga. Irena se preguntó, ¿fue correcto dejarle esto a Ard? Estaba segura de que él ganaría. Ard triunfaría y salvaría el mundo. Pero al final de esta serie de eventos, Calmia no estaría entre los que sonríen y se regocijan. La victoria de Ard y el rescate de Irena significarían una tragedia para Calmia. ¿Estuvo bien eso? ¿Debería quedarse aquí y no hacer nada? Irena reflexionó sobre esa pregunta. Yo
Ella no pudo encontrar una respuesta. Lo que necesitaba hacer, lo que quería hacer. No había ninguna base de la que sacar una conclusión. Al igual que Calmia, Irena comenzó a sentir una fuerte sensación de inquietud. Necesitaba encontrar una solución rápidamente, o todo sería demasiado tarde. Alberto y Ard ahora estaban en una situación en la que podrían chocar en el momento siguiente. Tal vez ya lo estaban, cuando el espacio en blanco ondulante comenzó a tomar color nuevamente. Rápidamente se formó una escena. Fue un espectáculo sangriento que parecía ser el resultado inmediato de una batalla. Enemigos y aliados por igual yacían esparcidos por el suelo dentro de un mar de sangre. Lucius y Garp miraron a Alberto y sonrieron. Sí, eres diferente a nosotros. Pero, eso es lo bueno de ti. Lo consideraban como lo harían con su hermano menor. ¿Qué estaban pensando? Antes de que eso quedara claro, la escena frente a los ojos de Irena fue rápidamente sobrescrita por otra. ¿Qué es esto? En una habitación grande, Calmia sostenía un adorno para el cabello de lapislázuli, con la cabeza inclinada con curiosidad. Es un regalo. Me han dicho que a las chicas les gustan este tipo de cosas. ¿Verdad? Alberto frunció el ceño y comenzó a rascarse la cabeza. No entiendo por qué me darías un regalo. Me ayudaste el otro día. Está en agradecimiento por eso. No me hagas decirlo en voz alta. Alberto se negó a encontrar la mirada de Calmia y en su lugar murmuró su respuesta, lo que llevó a Calmia a reaccionar con una sola palabra. Siniestro. Después de su opinión contundente, los dos cayeron en su patrón habitual. De una discusión que se convirtió en una pelea a puñetazos, pero, en verdad, Calmia parecía complacida con el gesto. Después de todo, todavía usaba el adorno para el cabello que Alberto le había regalado. Escenas del pasado continuaron apareciendo y desapareciendo en sucesión. Todos eran fragmentos que ayudaron a Irena a comprender lo que Alberto sentía mientras luchaba contra Ard. Tiene la intención de morir. Era como si Alberto estuviera ajustando cuentas con su pasado. Los recuerdos seguían apareciendo y luego desvaneciéndose. Apareciendo. Luego desapareciendo. Todos eran recuerdos felices. El tiempo que pasó con la mujer que amaba. El tiempo que pasó con los camaradas que lo habían aceptado como uno de los suyos. El tiempo que había pasado con su frustrante pero querido mejor amigo. Siempre desaparecían tan rápido como llegaban, y luego comenzaba un largo periodo de oscuridad. Irena entrecerró los ojos ante los colores perturbadores que comenzaron a arremolinarse frente a ella. Los nuevos matices que componían la nueva escena estaban llenos de una inquietante cantidad de malicia. El retrato que crearon era oscuro y deprimente, que parecía insinuar el comienzo de una gran tragedia. Sh. Bajo un cielo nublado, un joven gravemente herido caminaba solo por un páramo yermo. Con los años, Alberto XX se había convertido en un hermoso joven. Sin embargo, no había elegancia en su belleza manchada de sangre. ¿Cómo fue esto? Debería ser más fuerte que él. ¿Quién era él? ¿Cómo había terminado Alberto así? Evidentemente, sintiendo las preguntas de Irena, Calmia comenzó a explicar en silencio. Un gran ejército aliado de rebeldes se centró alrededor del señor demonio Barbatos y la campeona Lidia. El ejército de Lúmanas había estado luchando contra ellos durante mucho tiempo en este punto. Su tono tranquilo desmentía el brillo agudo en sus ojos mientras
Contemplaba el campo de batalla. La mayor parte de la alianza era una chusma desorganizada. No eran oponentes contra los Quelúmanas y los demás perderían. Sin embargo, las fuerzas de Barbatos y Lidia eran un asunto diferente. Calmia cerró el puño con fuerza mientras continuaba. Incluso los soldados comunes entre sus filas eran veteranos hábiles que podían cambiar el rumbo del combate de forma independiente. Sus comandantes eran todos verdaderos monstruos. Y los dos al mando estaban en un plano completamente diferente. El señor demonio y el campeón. El villano y el gran héroe de los cuentos de hadas. Sus títulos no eran solo para mostrar. Barbatos era el hombre que había usado su poder absoluto y juicio despiadado para conquistar tanto a humanos como a demonios. Lidia era la mujer que rivalizaba con Barbatos en fuerza y poseía un carisma que la hacía querer por todos. Calmia explicó que nadie podía derrotar a ese par. Sin embargo, aunque Barbatos era un enemigo abrumadoramente poderoso, Albarto aún podía defenderse de él. Desafortunadamente, esta fue la cuarta vez que Lidia dominó completamente a Albarto en el campo de batalla. Albarto nunca antes había perdido tantas veces ante el mismo oponente. Era tan fuerte que incluso el señor demonio tenía problemas para lidiar con él, y era una presencia digna de ser aclamada como la mejor guerrera del ejército de Lúmanas. Sin embargo, seguía siendo abrumado y completamente aplastado por un oponente que era, en el mejor de los casos, igual a Barbatos y posiblemente incluso un paso por debajo de él. Maldición. Hablándome así. En ese momento, su voz sonó en la cabeza de Irena. Era la mujer conocida como la mayor heroína de la historia, campeona Lidia. Eres solo un maldito mocoso malcriado y llorón. No puedes hacer nada por tu cuenta. Estás viviendo poniendo a alguien que no seas tú mismo en tu corazón y aferrándote a ellos en busca de significado. Por supuesto, no voy a perder ante un perdedor así. Eso debe haber sido lo que Lidia le había dicho. Irena fue capaz de captar lo que Lidia estaba tratando de decir, aunque vagamente. Sin embargo, para Albarto todo sonaba burla. Jaf. Jaf. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Albarto apretó los dientes y sollozó. Eventualmente, se quedó sin energía. Y cayó de rodillas. En medio del páramo yermo, derramó amargas lágrimas de rabia. Entonces Calmia se acercó. Al igual que Albarto, ella también resultó gravemente herida. Lo siento, Calmia. Es mi culpa que estés herida. Qué diferente a ti. Deberías reírte de mí como siempre, diciéndome que me veo terrible. No puedo manejar eso. Al menos, no ahora. Había una profunda tristeza en sus ojos mientras miraba a Albarto. Tanto la calmia de los recuerdos de Albarto como la que estaba junto a Irena tenían el mismo tono en sus miradas mientras miraban a su pareja. Dime, Al. ¿Puedes dar una respuesta clara sobre por qué peleas? Albarto dedicó un momento a considerar la consulta. Quiero ver sonreír a Lady Lúmanas. Es por eso. Siempre que lo hago bien, ella siempre. Creo que es por eso que pierdes. Albarto pareció sorprendido por el hecho de que Calmia aparentemente rechazó su razonamiento. Él la miró con los ojos muy abiertos. Eso no es algo que pueda llamarse una causa o una creencia. No es suficiente propósito luchar. Al. Creo que Lidia Billensheik tiene razón. En este momento, solo eres un maldito
Maullador, un pequeño mocoso malcriado. ¿Por qué diría tal cosa? Mientras Alberto miraba a Calmia, su expresión se volvió triste y decepcionada. Mientras que en la superficie, pasaban todo el tiempo discutiendo, él había creído que la verdad era diferente, en el fondo. La pareja había pasado mucho tiempo juntos y habían comenzado a entenderse. Por eso, Alberto había pensado que Calmia era su mejor amiga y la compañera en la que podía confiar sin reservas. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir algo tan terrible? Calmia sabía que Lúmanas lo era todo para él, pero había descartado la importancia de ese sentimiento. No era algo que pudiera perdonar. Si has terminado conmigo, entonces dilo claramente. ¿Por qué harías todo lo posible para deslegitimar toda mi existencia? ¿Cómo puedes hacer algo tan terrible? Alberto escupió venenosas recriminaciones a Calmia y la miró siniestramente. En respuesta, Calmia entrecerró los ojos. No había ira allí, solo tristeza, una profunda tristeza porque sus palabras no habían llegado a su amiga. No niego tu propósito o tu existencia. Solo quiero que crezcas. De un niño a un adulto. De un niño frágil a un hombre correcto. Tengo fe en que puedes hacerlo. Si puedes, entonces puedes hacer por Lúmanas lo que. Fue aquí donde las palabras de Calmia le fallaron. Quizás porque era mujer, Irena pudo intuir las emociones de Calmia. Lamentablemente, Alberto claramente no había comprendido. No entiendo lo que estás diciendo en lo más mínimo, Calmia. Irena reflexivamente apretó sus manos en puños. Se sentía como si hubiera descubierto un indicio de lo que necesitaba hacer, lo que quería hacer. Fue entonces cuando alguien apareció de repente cerca de Alberto y Calmia. Desde su perspectiva como observadora en tercera persona, Irena pudo ver claramente la identidad del recién llegado. Pero Alberto no la notó hasta que fue demasiado tarde. Ah. Recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza e inmediatamente perdió el conocimiento. Inmediatamente, la escena sufrió un cambio drástico. Se convirtió en una cálida llanura cubierta de yerba en flor de primavera. Sin embargo, aunque la vista parecía hermosa, el cielo era de un siniestro color negro rojizo. En ese lugar inexplicable, innumerables fragmentos flotaban en el aire. Las apariencias sugerían que eran fragmentos de vidrios rotos, y cada uno de ellos reflejaba un evento diferente. Eran los recuerdos de Alberto. Los preciosos días que había pasado con Lúmanas brillaron en la constelación de fragmentos brillantes. ¿Qué es esto? A medida que se apoderaba de la confusión, lo que vino a continuación sucedió abruptamente. Todos los fragmentos que flotaban en el aire comenzaron a romperse. Audiblemente. Irena no podía adivinar conscientemente el significado, pero comprendió intuitivamente que algo aterrador estaba a punto de ocurrir. Y cuando el fragmento final se astilló. Lo siento. Llegué a mi límite, Alberto. La voz de Lúmanas resonó por toda el área, y nuevamente, la escena se transformó. Alberto había recobrado el conocimiento y en ese momento yacía en su cama en el palacio de Gladsheim. Todas las heridas que había recibido durante su último encuentro con Lidia habían sanado, dejando a Alberto preguntándose por un momento si todo había sido un sueño. La voz de su compañero lo devolvió a la realidad. Su tono le informó que no había sido una ilusión. Volvió la cabeza y vio a Calmia. La tristeza y la ansiedad se mostraban claramente en su rostro, tal como lo había hecho
antes en su voz. Por favor. Eres el único que puede. Era como una niña aterrorizada. Sus facciones estaban pálidas y sus dientes castañeteaban de miedo. Nunca había visto a Calme así. ¿Qué sucedió? Cuando las palabras salieron de sus labios, ella respondió simplemente: Por favor, detén a Lúmanas. En el momento en que escuchó eso, Alberto se encontró saltando de la cama, su cuerpo moviéndose inconscientemente. Algo aterrador estaba pasando. Necesitaba ayudar. Arrastrado por ese fuerte impulso, Alberto se apresuró a su destino, la pequeña habitación dedicada a las meriendas. Casi arrancó la puerta de sus goznes antes de saltar adentro. ¿Y ahí? Pobre de mí. Te despertaste. Lúmana se sentó con una taza en la mano, su expresión en blanco. Había algo realmente extraño en la forma en que bebía el té sola. Era obvio. A partir de una sola mirada a su ropa. No vestía su habitual uniforme militar. Carmesí. En cambio, su cuerpo estaba cubierto con un traje pesado que estaba lujosamente decorado. La tela era de un rojo oscuro que bordeaba el negro. Este atuendo tenía un significado especial dentro del ejército de Lúmanas. Era el atuendo de la muerte, diseñado para guerreros que estaban a punto de emprender una misión suicida. Lúmanas se había vestido con algo completamente inquietante. ¿Qué? ¿Por qué? Esto estaba más allá de la comprensión de Alberto. ¿Cómo podría Lúmanas ponerse algo así? ¿Por qué lo miró y suspiró? No había manera de que esto fuera. Por cierto. Bueno, si es así, entonces no hay nada que hacer al respecto. Lúmanas dejó su taza sobre la mesa y se puso de pie, dirigiéndose a Alberto. No había hostilidad o malicia en su rostro. En todo caso, sus rasgos expresaban amor y compasión por él. Realmente te has convertido en un buen hombre. Levantó un poco la barbilla para mirar a Alberto, presumiblemente orgullosa del progreso de su hijo. Cuando llegaste aquí por primera vez, realmente eras un niño pequeño. Y ahora, jeje. Has crecido tanto que necesito mirar hacia arriba para ver tu rostro. ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué esas palabras? Algo estaba mal. Algo. Estaba completamente, realmente mal. Este es el capricho del destino. Siéntate. Entonces, te lo contaré todo. Lúmana se dirigió al estante junto a la ventana, recuperó una sola taza de té y luego volvió a su asiento. Alberto, siguiendo su ejemplo, caminó hacia la mesa y se sentó. Será una historia un poco larga, pero comencemos conmigo revelando quién soy. Lúmanas tomó un sorbo de té, humedeciendo su garganta, antes de comenzar a contar su historia. Como implica el nombre, Autar One, somos seres que originalmente no tenían conexión con este mundo. Todos somos entidades que han venido de otros mundos, y somos similares a los humanos en nuestro núcleo. Lúmanas luego agregó que esto significaba que no eran dioses, creadores, ni nada excepcional. Mientras que en este mundo, todos reinamos como gobernantes, la mayoría de nosotros vivimos vidas completamente diferentes en nuestros mundos originales. Yo no soy la excepción. Luego comenzó a describir su propia educación. La tierra en la que nací se llamaba Sur de Germán. Junto con la región del norte, una vez se conoció como el Imperio Germán, pero eso había pasado hace mucho tiempo cuando yo nací. Lúmanas entrecerró sus ojos carmesí y sonrió mientras recordaba con cariño el pasado. Sin embargo, su tierra
Natal había sido un infierno. Había sido una vez un solo país, uno de los más avanzados del mundo, pero, una vez dividido en mitades norte y sur, se convirtió en un lugar realmente tonto y empapado de sangre. Una tierra de conflicto constante. Ya no había una sola alma allí que pudiera recordar el motivo de la batalla, haciendo que la lucha sin sentido, y sin embargo, la gente no siempre valora la lógica. Después de siglos de muerte, el odio había crecido tan alto como las montañas. Los Germani ya no buscaban ningún propósito o sentido en el combate. Los fines y los medios habían cambiado completamente de lugar. Luchábamos para no ganar nada. En cambio, tratamos de ganar cosas para mantener el conflicto. Todos se habían convertido en belicistas irredimibles. Fue dentro de esta pesadilla que Lúmanas había nacido en una familia conocida por sus grandes guerreros. Según mi querido padre, nuestra línea tenía la sangre de los vikingos, un gran grupo de pueblos saqueadores. Eso nos ayudó a racionalizar quiénes y qué éramos. Sin duda, la locura dentro de nosotros vino de nuestra sangre. Ella describió todo su linaje con una sola frase descriptiva, etiquetándolos efectivamente como adictos a la guerra trastornados. Nos pusieron a dormir con los gritos y lamentos del campo de batalla como nuestras canciones de cuna, y nos nutrimos de la sangre y la carne de nuestros enemigos. Todos nuestros parientes eran iguales. Yo tampoco. Soy diferente. Si había algo que me diferenciaba, era mi tendencia al sentimentalismo. Lúmanas explicó que su actitud, principios estéticos y filosofía hacia el conflicto eran particularmente complejos y distintos. Ella estaba explicando su propia personalidad y carácter. Para mí, pelear es el mejor método de comunicación. En el campo de batalla, la gente descarta todo artificio. Los grilletes que vienen de vivir como una criatura inteligente. Ética. Moralidad. Se deshacen de estas cosas y actúan puramente por instinto. Masacran, invaden y saquean. Los oponentes que me permitieron llevar a cabo esos deseos primitivos fueron mis amigos más queridos. Era casi imposible de entender. Alberto simplemente escuchó a Lúmanas hablar y no pudo captar el núcleo de lo que ella le estaba diciendo. Parecía que Lúmanas era consciente de ese hecho y se rió entre dientes con autodesprecio. Sí, tu reacción es natural. Alberto. No te pido que me comprendas. En todo caso, creo que deberías quedarte así. No, debería reformularlo. Creo que así es como debe ser siempre. Lúmanas hizo una pausa para respirar hondo. Sin importar. Para mí, mis enemigos eran mis amigos de formas que ningún aliado jamás podría serlo. Matar y ser asesinado, odiar y ser odiado, agraviar y ser agraviado. Era solo contra tales enemigos que podía sentir amistad. Soy una criatura horrenda y destrozada, querido Alberto. Con una sonrisa fría, confesó que por eso siempre la había consumido un aislamiento terrible. Los objetos de mi admiración eran mis oponentes. No había forma de que la relación durara, así que maté a los que consideraba mis amigos. Incluso el único hombre al que he amado cayó de mi mano. A pesar de pensar que no quería, siempre terminaba así. Mientras luchaba con esa autocontradicción enloquecedora, yo comencé a desear la muerte. Una punzada aguda. Las palabras habían abierto una herida en el corazón de Alberto.
Lady Lumanas. Tú. Lumanas miró hacia abajo para evitar ver el temblor asustado de Alberto. En mi propio mundo, seguí participando en conflictos suicidas. Sin embargo, como puedes ver, sobreviví. Si todo lo que deseaba era mi destrucción, había muchas maneras de hacerlo. Desafortunadamente, tenía mi orgullo y mis principios como guerrero. No podía simplemente suicidarme. Tenía que ser una muerte en batalla. Una lucha en la que luché con todas mis fuerzas y fracasé. Ese era el único método que podía aceptar. Si no fuera así como morí, no podría ir a Valhalla, el paraíso del guerrero. Valhalla. Las historias de ese lugar mítico se habían transmitido en su familia. Era un reino para aquellos que morían con honor. Allí, me reuniría con las personas de las que había sido separado y me entregaría a una guerra sin fin. Ese era mi único deseo y mi única esperanza. Mientras Lumanas miraba hacia el techo y suspiraba, Alberto respondió con labios temblorosos. No hay forma de que un lugar así pueda. No existía tal mundo correctamente. La salvación después de la muerte no podría ser real en un mundo tan despiadado. G. Sí, lo sé. Por supuesto que es una fantasía. Pero incluso entonces, quiero aferrarme a ese sueño imposible. ¿Por qué lo harías? Alberto jadeó las palabras. Le costaba hablar. En respuesta, Lumanas dio una sonrisa delgada y exhausta. Al final, no hubo guerreros que pudieran matarme. Más tarde, un capricho del destino me trajo a este mundo, y busqué lo mismo aquí. Guerra. 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 Lumanas había seguido luchando, enfrentándose a los dioses antiguos que gobernaban en ese momento, buscando su propia destrucción. Sin embargo, incluso los poderes de un mundo diferente no pudieron matarla. Y con esa comprensión, mi corazón estaba llegando a su límite. Fue en esa época cuando conocí a Calmia. La existencia extraordinaria que era Calmia había sido el primer ser con él que Lumanas pudo entablar una amistad normal y saludable. Para mí, ella era esperanza. Recé para que su presencia me permitiera alejarme de mi locura, para encontrar algo de normalidad. Alberto, tú eres el mismo. Eres el primer ser al que pude amar adecuadamente en toda mi vida. Calmia y Alberto. Los dos habían calmado el alma de Lumanas y habían contenido su locura. Pero no fue suficiente. No podía cambiar. Sus palabras de resignación trajeron a Alberto una nueva sensación de desesperación. Todos sus días con él no tenían sentido. Antes de darse cuenta, Alberto estaba llorando al darse cuenta de la implicación de las palabras de Lumanas. Ella bajó la mirada al suelo, tal vez para evitar verlo. Al momento siguiente, vinieron más palabras. De repente, completamente. Inesperadamente. Vuelven a martillar a Alberto. Solo un poco antes, Lucius y Garp cayeron. Las lágrimas de Alberto se detuvieron. ¿Qué? Mientras miraba con la boca abierta en estado de shock, Lumanas tomó un sorbo de té y continuó. Fue inmediatamente después de que te puse a dormir. La pareja se adentró profundamente en territorio enemigo y encontraron un final glorioso a manos del señor demonio y su brazo derecho. La realidad que generó la declaración de Lumanas dejó a Alberto en un silencio atónito. Ella lo miró con tristeza, pero continuó. Los demonios fueron creados usando la información genética de nosotros, los externos.
En cierto sentido, son verdaderamente mis propios hijos. Tal vez por eso todas las personas en mi ejército tienen un deseo de muerte. Lucius y Garp fueron particularmente notables entre ellos. Los dos eran como un espejo para mí. Corazón. Siempre buscaron un lugar para morir. Y al fin lo han encontrado. Lúmanas bebió el resto del té. El lugar de su muerte puede, al mismo tiempo, ser el mío también. Después de mucho tiempo, después de una eternidad de espera, por fin ha llegado. Él es el indicado. El señor demonio. Será mi oponente final. Esas palabras significaban que no. Me niego a permitirlo. Me niego. Alberto lloró con una extraordinaria cantidad de anhelo y convicción. Era la misma emoción que Calmia había mostrado antes. Él la detendría. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ay, eso esperaba. Por eso te había puesto a dormir. Pero, parece que los dioses realmente me odian. Lúmanas y Alberto suspiraron y se pusieron de pie. Luego cada uno dio varios pasos, y se detuvo. Se miraron el uno al otro. Para que las cosas salgan como deseo, esta es la única opción. Lúmanas abrió los brazos y sonrió como si invitara a Alberto a ella. Ven, Alberto. Y así, comenzó. Una batalla donde cada uno buscaba imponer su voluntad sobre el otro. Chocaron con toda su fuerza. La escena era una de las leyendas. Ningún palacio podía soportar ileso el intercambio de poder. Abrumador, y la hermosa estructura se convirtió en un desastre total en muy poco tiempo. Después de lo cual, la pareja continuó su batalla, cambiando escenarios varias veces. Fue en medio de la llanura donde se decidió el duelo. Lúmana solo luchaba por sí misma. Mientras tanto, Alberto llevaba las esperanzas de dos personas, él mismo y Calmia. Había pensando que, con sus sentimientos combinados, incluso Lúmanas no sería capaz de abrirse paso. Sin embargo, cuando la lucha concluyó, Alberto era el que yacía en el suelo. Iba a arar. No podía mover un solo dedo. Era difícil incluso hablar. A pesar de eso, Alberto la miró, incluso cuando su visión se volvió borrosa. La DY. Lumi, Nas, trató de acercarse a ella, pero su cuerpo se negó a escuchar. Lo siento. ¿Cómo reaccionó ella? La visión de Alberto era tan borrosa que no podía decir. La mujer que lo había salvado del infierno y lo había convertido de bestia a hombre comenzó a alejarse. Ella era la única persona que amaba en todo el mundo. Y ella lo estaba dejando. Su cuerpo. Su corazón. Alberto se desesperó por su incapacidad para sostenerla aquí, llorando amargamente. Su conciencia parpadeante finalmente se hundió en la oscuridad.